Aquí estamos. Entonces, gracias por reunirse con nosotros. Mi nombre es Jeff Bentley. Bienvenidos a al seminario de caja de herramientas de RTV. Este es el segundo día de 3 jornadas. Hoy día también es el día de la independencia del Perú, así que hoy y mañana son fiestas nacionales en el Perú y quería decir una palabra de gratitud para todos nuestros colegas de ICT Lima que hoy día están celebrando el bicentenario de su independencia. Gracias a todos ellos por su gran ayuda. Hoy día tenemos 4 sesiones. Tenemos seguimiento de semillas, el INA, el, eh, s- la herramienta de seguimiento de Casaba y las subastas experimentales. Vamos a ver por un momento cuáles son las reglas. Asegúrense que de las cámaras y micrófonos estén apagados. Se está grabando esta sesión. Pueden poner sus comentarios y preguntas en el chat y también utilizar el botón de cuya para hacer sus preguntas. Tenemos interpretación simultánea de inglés a castellano y de inglés a francés, así que usen el botón que está en la parte inferior de la pantalla para escoger el idioma en que quisieran escuchar la presentación. En la próxima transparencia, aquí estamos. Entonces, durante las presentaciones, ustedes se pueden escribir una pregunta en la ventana de cuya. No tienen que esperar hasta el final de la presentación del orador. Así que, por favor, pongan allí sus preguntas en el cuya y no en el chat. Y luego el presentador o presentadora responderá sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Y no pueden responder a todas sus preguntas, pero van a tratar de responderlas por escrito. Y luego habrá además una minuta sobre la sesión, donde también aparecerán las preguntas y respuestas. Así que hoy día vamos a comenzar escuchando a Connie Almakinder. Sí, es una de las líderes de esa iniciativa de la caja de herramientas y va a revisar las sesiones de ayer, de la última sesión, y dar la introducción al trabajo de hoy día. Así que, Connie, tienes la palabra. Ok, voy a hacer algo como lo que acabas de anunciar que voy a hacer. Es bueno que tenemos tantos participantes una vez más. Estábamos realmente muy sorprendidos y muy felices de tanto interés. Y la mayor parte de ustedes deben haber ya visto las presentaciones de ayer, pero de repente no todos ustedes. En cualquier caso, he preparado una corta introducción para ponerlos al día para que sea una especie de recapitulación y orientación para el programa de hoy día. En el primer día, Margaret McEwen hizo una introducción del curso y explicó que los sistemas de semillas son sistemas complejos. Tienen diferentes características para diferentes cultivos en diferentes contextos y en particular eh, los cultivos de RTV son de propagación vegetativos y tienen diferentes elementos que son perecibles, lo que hace particularmente vulnerables a diferentes pestes y enfermedades. Gran parte de las investigaciones de estos sistemas se permiten que funcionen mejor y esta investigación, todos tipos de investigación, desde diferentes ángulos disciplinarios como agronómico, económico, em, patología, etcétera. Todas estas disciplinas están involucradas y como muchos de ustedes ya saben, los investigadores les gusta en general trabajar dentro de su propia burbuja y trabajan como en silos, en compartimentos, porque no les gusta mezclar las cosas con lo que se hace en otras áreas. Ahora, el grupo de semillas RTV es un grupo bastante único. Nos convertimos en grupo único porque decidimos que queríamos encontrar la conexión entre las diferentes disciplinas y entre los diferentes métodos y herramientas. Así que nos propusimos preparar un tipo de trabajo interdisciplinario y
Esta característica de interdisciplinaridad se refleja en las herramientas de la caja de herramientas. Ahora vamos a ver la animación. Estas son las herramientas interdisciplinarias en la caja de herramientas y debido a su naturaleza interdisciplinaria están herramientas orientadas tanto cuantitativa como cualitativa. Aquí ven una presentación diagramática del sistema de semillas y seguro ustedes también verán que forma parte de la cadena de valor de semillas. Aquí en las estrellas azules tenemos las animaciones de las herramientas que se vieron en el primer día. La primera fue el marco multipartes interesantes. Si ustedes ven que la barra comprende toda la cadena de valor, se ve aquí toda la cadena de valor de la semilla. Y las otras herramientas que vimos en el primer día son las 6, 7 y 8 y se concentra más bien en la parte de la cadena de valor, donde los agricultores escogen y utilizan las diferentes variedades. Se busca, vemos entonces esta parte específica de la cadena de valor de las semillas. Vamos a regresar a esta naturaleza interdisciplinaria de estas herramientas. Aquí ven que empieza una animación y ahí dice que el marco general de múltiples partes interesadas es básicamente una herramienta cualitativa y la información que se recolecta con este marco está escrita, esta información que es el conocimiento de las partes interesantes acerca de la cadena de valor de semillas y sus perspectivas y cuáles son los retos y oportunidades para mejorar su sistema de semilla. Mientras que las otras herramientas, 6, 7 y 8, son herramientas que son más bien combinadas y permite recolectar información cualitativa y cuantitativa. Así que ambas, estamos hablando aquí de cifras y de textos. Estas herramientas mm, generalmente se llaman herramientas de métodos combinados. Y veamos entonces ahora lo que también quería mencionar es que a partir de las preguntas que nos formularon el primer día, nos dimos cuenta de que muchos de ustedes han sido capacitados en el uso de herramientas cuantitativas, principalmente el tipo de investigación que se lleva acá y tal vez no estén tan familiarizados con las herramientas cualitativas, mientras que por tanto, las reglas son un poquito diferentes en los tipos de herramientas que generalmente utilizan análisis estadístico, cosas como muestreo, sesgos y la representatividad, de, que son diferentes de cuando uno utiliza herramientas cuantitativas. Las que son más texto tienen diferentes reglas con respecto a las cuantitativas, donde dominan las cifras y las estadísticas. No es el momento de detallar al respecto, pero queríamos regresar a esto debido a las preguntas que se planteó en la primera jornada y nos hicieron a darnos cuenta de la peculiaridad de nuestras herramientas y que no todo el mundo está tan consciente de la mesa a menos que lo señalemos. Así que, por tanto, es un elemento adicional a tener en cuenta. También quería decirles que hemos enfrentado las mismas dificultades para incorporar los elementos cuantitativos y cualitativos cuando empezamos hace 8 años, porque éramos investigadores de nuestras propias disciplinas y queríamos reunir estas herramientas y creo que nos hemos olvidado la peculiaridad o el carácter especial de empezar a utilizar herramientas de 12 diferentes disciplinas y metodologías.
Ahora, regresemos al programa. Mientras tanto, han aparecido más de esas estrellitas y lo que vamos a hacer hoy día es presentarles las herramientas que llevan la estrella roja. En primer lugar, tenemos la número 9, que son las subastas experimentales y que es la última herramienta que vamos a presentar hoy día, pero también es una herramienta que efectivamente, como las 6, 7 y 8, se ocupa de lo que los agricultores prefieren y lo que estarían dispuestos a pagar y cuánto ¿no? a pagar por estas semillas. Y ahora, para regresar a este tema cualitativo-cuantitativo, estas subastas experimentales me atrevería a decir que principalmente es una herramienta cuantitativa porque utiliza cifras, números, pero se utiliza para modificar, se puede modificar para que sea un poco más cualitativa. Y las tres otras herramientas que vamos a presentarles hoy día son las 2, 3 y 5, que son el análisis de impacto de las redes y el rastreador de semillas y también tenemos también las herramientas que aparecen aquí con las estrellas rojas. Espero que los intérpretes puedan ir siguiendo. Si alguien me da... Ah, sí, ok, aquí vemos una cuestión más al respecto de esta ilustración. Aquí tienen ustedes diferentes espacios de la cadena de valor. Podríamos regresar. Aquí está. Ok, esto nos permite ver también determinar cuando quiero entender esta parte de la cadena de valor, cuáles herramientas podría utilizar y cómo combinar de diferentes herramientas para entender o responder las preguntas que tenga con respecto a diferentes aspectos de la cadena de valor de semillas. Este es el punto de entrada para el uso de la caja de herramientas. Aquí vemos el otro punto de entrada donde uno puede plantearse las mismas preguntas. Estoy en una fase de implementación, entonces, ¿cuáles son las herramientas que podría utilizar para lograr lo que quiero hacer o lo que quiero saber? De repente tengo preguntas acerca de la cadena de valor y quisiera tal vez ver la cuestión desde el punto de vista del diagnóstico y luego ver cuáles herramientas son más apropiadas y cómo puedo combinarlas. Entonces aquí tenemos lo que hicimos en el taller número 1. Aquí estamos precisamente, es el 26, 28 y 29 de julio. Estamos en el día 28 de julio, estamos en la presentación y la combinación de las herramientas es particularmente útil y relevante para quienes también harán el trabajo de campo y en los meses de agosto y septiembre, porque esta combinación de herramientas se podrá llevarlos a la combinación de herramientas que van a aplicar en el campo con nuestro soporte, apoyo, pero también invito al resto de la audiencia para que vayan reflexionando sobre en su situación, con su grupo, en su proyecto, serían los aspectos valiosos, relevantes de la cadena de valor de semillas que quisieran entender y qué tipos de combinación de herramientas les serían más apropiadas. La última, esta es la última. Eh, Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy día y si no han ido a la página web, vayan una vez más a visitarla, piensen acerca de los aspectos de la sistema de medidas y compartan sus preguntas después de la presentación de estas herramientas. Discúlpeme por la pequeña demora y regresamos a ti, Eric. Bien, muchas gracias, Connie. Vamos a pasar a nuestra primera presentación de hoy. Vamos a escuchar una vez más a Fleur Kilwiner. Ella nos va a hablar acerca del seguimiento de semillas. Fleur es una candidata PhD de Wageningen, la Universidad de Wageningen. Así que te cedo la palabra a ti, Fleur. Buenos días a todos. Soy Fleur Kilwinger y bienvenidos a esta video introductorio sobre el seguimiento de semillas. Se puede utilizar esto para mapear los flujos de semillas, los flujos de información y también de las enfermedades y también para
a partir de un grupo de datos, hacer un análisis de impacto. Los estudios se pueden utilizar a varios niveles, pueden ser regionales, nacionales o inclusive internacionales. Y los usuarios incluyen a los que diseñan las intervenciones, sus implementadores, evaluadores, analistas o personas que llevan a cabo un análisis de impacto de las redes. El resultado es una comprensión de las conexiones entre los actores clave del sistema de semillas. Las audiencias incluye como mencioné antes, pero también a los formuladores de políticas, los donantes y las ONG. Eh, esta herramienta identifica las conexiones entre los actores de un sistema de semillas y se puede establecer una vinculación entre por lo menos dos actores, pero mientras más vínculos establezamos, más exacto será la visión del sistema. Estos estudios han sido muy significativos y todavía son factibles en términos de recolección de data que involucren a 50 a 500 entrevistados, pero con tamaños más pequeños de muestras se puede presentar un sistema de semillas a un nivel más pequeño, como una aldea o distrito, mientras que con las muestras más grandes se puede incluso llegar a nivel nacional o internacional. El número de personas que se requiere para estos estudios depende del tamaño de la muestra y el tamaño del área del estudio. Entonces, por ejemplo, para un pequeño estudio bastan una o dos personas, pero el número tendrá que aumentar si aumenta tanto la muestra como el área que se desea cubrir. Es más fácil recolectar los datos utilizando una herramienta de encuestas digital. Además, se necesita transporte para pasar de un punto a otro y para analizar los datos se necesita Excel o eh, RStudio. Eh, los conocimientos que se necesitan son que los recolectores de datos deben hablar el idioma local y comprender términos agronómicos clave, como por ejemplo los tipos de variedad. Los investigadores tienen que saber analizar los datos utilizando datos de procesamiento y también algún nivel de conocimientos de Excel o R. Si se utiliza el seguimiento para un análisis de impacto de las redes, los datos deben ingresarse utilizando en RStudio. En teoría se puede hacer un estudio de seguimiento de semillas en cualquier momento, pero es mejor no hacerlo a la mitad de la época de obtención de semillas, porque si se hace en este momento, eh, más bien es mejor hacer la recolección de datos de todo lo largo y para permitir tener toda la información. Asimismo, los agricultores deberían poder recordar de dónde obtuvieron la semilla y si se está empezando, es haciendo el estudio al principio del proyecto, entonces puedes tener una visión y luego se puede utilizar los datos eh, para determinar el éxito de la intervención. Eh, Cuánto tiempo demora depende del tamaño de la muestra y otra información que uno pueda recolectar, también del número de preguntas, la estrategia de muestreo y el número de recolectores de datos. Si, por ejemplo, uno va a hacer una estrategia de muestreo por bola de nieve, el transporte podría tomar mucho tiempo si uno hay que ir hasta la ubicación del siguiente entrevistado, que puede ser bastante lejos. Pero también se puede hacer una encuesta más sencilla por teléfono, porque no es necesario visitar a todas las personas. Se les puede llamar para confirmar si las fuentes, cantidades, la recepción de los materiales y de repente alguna que otra pregunta adicional. Como en el diseño de la
muestra se tiene que tener en cuenta el tamaño de la muestra, la estrategia de muestreo y el calendario. También es importante hacer una prueba anticipada de la herramienta para asegurarse de que funcione la manera en que se ha diseñado y que efectivamente se pueda hacer lo que se piensa, lo que se desea hacer. Eh, Ahora bien, los datos pueden recolectarse mediante encuestas y todos los datos, una vez ya recolectados, se procesan preferiblemente utilizando software de RStudio y con este software se puede visualizar la red y utilizarla para el análisis de los datos. Esta técnica se puede combinar con otros sistemas, como por ejemplo las encuestas personales, para agrupar a los actores involucrados y obtener información adicional, como por ejemplo de tipo demográfico. También se puede combinar con estudios de disposición para saber cómo podría cambiar la red a partir de la disposición de los agricultores a pagar o a adoptar y en combinación con datos agronómicos, como por ejemplo, cuáles de los actores tienen mejor conocimiento o experiencia en pestes y enfermedades o la utilización de determinadas prácticas de gestión de manejo de cultivos. La información sobre los géneros y de otro tipo característico también se puede obtener y puede utilizar para responder algunas preguntas, como por ejemplo, si las mujeres y hombres tienen igual acceso a las variedades mejoradas. El nivel 1 de respuesta con respecto de género significa que el género es un factor significativo en el uso de esta herramienta, pero no es la principal. Las limitaciones de este seguimiento de premisa es que el método de muestreo por bola de nieve es un método muy adecuado para escoger participantes, pero puede plantear dificultades porque puede ser difícil hacer el seguimiento de todos los encuestados para identificarlos, porque pueden estar muy lejos o puede no contarse con ciertos detalles y también puede haber ciertos sesgos si uno más bien se concentra en los encuestados que están más cerca y no se llega a los que están más lejos. Entonces se puede faltar cierta información acerca de la red. ¿Cuáles son las principales ventajas del seguimiento de semillas? Es que nos da una visualización de los sistemas de semillas y eso facilita la identificación dónde se pueden hacer las intervenciones en el sistema y cuáles son los nodos clave de la red. Y también esta información se puede utilizar para el análisis del impacto de las redes. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que ahora podríamos pasar a las preguntas y respuestas. Correcto. Entonces, Fleur, voy a pasarte las preguntas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es de Carl Wald y nos pregunta si el seguimiento de semillas se hace antes de que los agricultores obtengan las semillas. Existe por la, el riesgo de que nos presenten un caso idealizado. Es decir, si se hace la pregunta, ¿qué cosa es lo que quieren hacer o dónde quieren obtenerlo? Sí, si van a darnos una respuesta que van inventada en lugar de darte lo que realmente sucede. Me, que es definitivamente posible, inclusive no necesariamente intencionalmente, aunque tengan argumentos, pero puede haber la oportunidad de que cambien y definitivamente pienso que ese es un riesgo si les preguntan de dónde van a obtener las órdenes, a la diferencia de hacerles las preguntas después de haber adquirido las semillas. Entonces ahora tenemos otra pregunta de Charles Tabor que nos dice, parecería que el paso número 1 es la definición de las preguntas que tienen que responderse. Tienen algunos ejemplos de preguntas específicas que los equipos de RTV han buscado. En la presentación olvidé presentar que incluí un gráfico de una red donde se trató de identificar
los nodos clave de la red donde hay muchas semillas compartidas, y esto ayuda al manejo porque la gente comparte las semillas también en muchas de las especies. Entonces, esto nos permite identificar cuáles pueden ser medidas de investigación, de aislamiento, de confinamiento, de cuarentena. Y ese es un ejemplo del tipo de preguntas que se puede formular. Aquí tenemos otra pregunta de Jan Lowe que nos dice, por favor, preséntenos un ejemplo práctico de cómo utilizaría este seguimiento de semillas. ¿Pides nombres, calidades, ubicación de las semillas? Sí, hemos hecho esto en varios casos. Uno va al campo y uno allí eh, identifica a los agricultores, ya sea con el método directo o con bola de nieve, utilizando GPS. También puede ser pedir a los agricultores que califiquen la naturaleza, o puede uno hacer también mediciones en el campo mío a ver si hay enfermedades presentes. Y hay muchísima información que se puede incluir en el estudio. Eh, lo único que es importante es saber de dónde vino y a dónde va la semilla. Y cualquier cosa que uno quiera saber con respecto a las transacciones se puede preguntar, y esto depende del diseño de la investigación. Excelente. Y tenemos otra pregunta de Mark Tukula, que nos pregunta cómo es que este sistema puede superar el problema de que las mismas variedades se reciban de diferentes nombres en diferentes ubicaciones. La misma variedad puede tener diferentes nombres en diferentes partes del país. De hecho, este es un problema, y recientemente hicimos un estudio de seguimiento de semillas, y el gobierno nos dio una lista de los nombres utilizados locales, y en 95% de los casos pudimos renombrar la variedad utilizando un nombre oficial. No siempre es posible. Ahí lo que tenemos que hacer es un ejercicio de huella, que es más complicado, pero también es más preciso. Siempre tratamos de encontrar alguna institución que nos pueda dar los nombres locales, porque generalmente tienen una idea del nombre local para una determinada variedad. Tenemos una pregunta de Ana Guamate que nos dice cómo es que manejan las respuestas múltiples sobre las fuentes de semillas de un solo encuestador. Por ejemplo, los multiplicadores locales, los comercializadores y los centros de investigación. A veces una persona puede obtener sus semillas de tres diferentes ubicaciones. ¿Cómo lo manejo con ese seguimiento de semilla? Para facilitar las cosas, siempre es una buena idea eh, el punto de obtención de semillas y el momento. Por ejemplo, el punto original, inicial de una variedad dada específica, o también preguntar de dónde vino la semilla en la última estación, temporada. Es posible que haya respuestas múltiples, pero también se puede ver en la red misma, y esto nos va a dar más conexiones, pero siempre es bueno establecer límites, porque realmente si no, uno no sabe qué cosa es lo que está haciendo, qué cosa es lo que estamos siguiendo. Espero que esto sea una respuesta correcta para la pregunta. Y creo que sí. Y entonces, si no, es seguro que te la van a volver a plantear. Podemos tener aquí una pregunta de Besol Muvnola, que nos pregunta: ¿los agricultores en nuestro contexto utilizan mucha semilla que guardan y reciclan, particularmente para los cultivos RTV? Recuerdo, y de repente ni siquiera se acuerdan de dónde vino la semilla. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación con nuestra herramienta? Sí, es muy cierto. En primer lugar, se puede eh, mapear
para poder ver cuántos agricultores utilizan su propia semilla o semilla proveniente de otra fuente. Si no lo recuerdan, esta es una limitación que es muy difícil superar. Y creo que eso también puede dar lugar a ciertos sesgos, porque hay que recordar siempre. Por ejemplo, pueden decirte que la obtuvieron del vecino y pueden tener mucha información, pero si se trata de una transacción al azar, no van a saber la información y esto es un hecho real. Pero siempre es importante mencionar que puede haber algún sesgo. Tenemos otra pregunta de Carl Wan que nos dice, estamos aquí hablando acerca del seguimiento de semillas, entre comillas, pero las semillas se pueden viajar grandes distancias que los RTV no son prácticas. Entonces, ven ustedes limitación para la transferencia de herramientas de RTV con material vegetativa. Entonces, hay una limitación geográfica de distancia. Sí, no hemos hecho mucha investigación con semillas verdaderas, pero muchas veces me sorprende que estas semillas las transportan en motocicleta y de repente estas redes pueden incluir distancias aún más prolongadas, más largas. Bien, tenemos otra pregunta de Denis Muñabarani que nos pregunta cómo es que los estudios de seguimiento de semillas pueden mejorar el sistema de semillas. Esta es la pregunta del $1.000.000. Sí, como en el ejemplo que les di anteriormente, si uno sabe los puntos clave de la red, podemos trabajar para impedir, prevenir la diseminación de enfermedades. También se puede identificar los puntos de introducción de nuevas variedades donde se venden muchas variedades y semillas y también podemos saber cómo es que las personas que no tienen acceso, por ejemplo, por problemas de relación entre hombres y mujeres. Este es el tipo de preguntas que se puede formular y responder en un estudio de seguimiento de sillas y a partir de esta información se puede diseñar una intervención para, por ejemplo, determinar, facilitar el acceso o cuáles son los puntos de intervención más apropiados. Muy bien. Otra pregunta de Gentle Comic que nos dice cómo es que se explica o hace el seguimiento de semillas transportadas por animales. Creo que esta es una pregunta, una herramienta que se utiliza para los cultivos, con cultivos de semilla verdadera. No conozco los métodos de cómo se transmiten las semillas por los animales. Generalmente no es una consideración que tomamos en cuenta en nuestros estudios de seguimiento de semillas. No tenemos más preguntas. Tenemos algunas personas que nos han dejado algunos comentarios en el chat. Así que en nuestro trabajo en el sudeste asiático hemos documentado la transferencia de semillas por hasta 500 kilómetros. Y cuando se comercializan RTV, los supuestos de que estas semillas no sean transportables, entonces no vamos a poderlo tener en cuenta. Me parece que es muy cierto. Eh, hay este transporte de semillas por largas distancias y me parece que sería muy interesante, además, si vas de un continente a otro con semilla verdadera que se transporta por avión,
Pero sí, efectivamente, con las semillas, además con los camiones y todo lo más, se puede lograr una distribución muy amplia, incluso con el transporte en camión. Y luego, históricamente, la cazaba, de alguna manera, pasó de cazaba hasta el África. Así que no estoy muy seguro de cómo pasó, pero se hizo. Y aquí tenemos una pregunta de Mijireto Charinet, que nos pregunta en los sistemas informales de semillas, la fuente real podría no conocerse claramente. Entonces, ¿cómo el seguimiento de semillas nos ayuda a entender esta situación? Discúlpenme, me distraje un momento. Dice, eh, en los sistemas de semillas informales, las fuentes reales de la semilla podrían no ser conocidas. Entonces, ¿cómo el seguimiento de semillas nos ayuda a encontrar una respuesta o a conocer esta cuestión? La cuestión es que tenemos que tratar de buscar cuál es la fuente original. En algunos casos es que no es posible hacer un seguimiento porque los agricultores no se acuerdan o no pueden dar suficiente detalle en sus respuestas o de repente ni siquiera quieren dar los detalles o no están seguros si se sienten cómodos en compartir esta información. Hay que hacer lo mejor posible, pero este es definitivamente un problema que a veces no se puede encontrar este origen. Nuestra experiencia, sin embargo, nos dice que algunos agricultores sí recuerdan y podemos confirmarla con otros, decirnos que sí, efectivamente así es, me dieron esta información. Es posible, pero tiene sus limitaciones. Muy bien. Gracias entonces, Fleur. eh, creo que ahora creo que tenemos que cerrar esta parte del seminario. Gracias a todos por esta sesión de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a escuchar una presentación acerca del INA. Este es un método, el análisis de impacto de redes, que está muy relacionado con el seguimiento de semillas. Y esta presentación nos la va a hacer Karen Garrett. Karen es profesora en la Universidad de Florida y es eh, especialista en patología vegetal y trabaja en el Departamento de Patología de Sistemas Alimentarios y el Instituto de Enfermedades Emergentes. Estamos muy contentos de tener a Karen con nosotros, así que Karen, soy Karen Garrett y voy a hablarles acerca del análisis de impacto de redes. INA, el objetivo de este análisis es dar un análisis de escenarios. En nuestro contexto estamos pensando en los resultados de los sistemas de semillas. Con lo que sabemos sobre el sistema, qué cosa es lo que podemos sacar como conclusión lógica. Así que tenemos 4 ejemplos de preguntas clave que podemos utilizar. Una pregunta clave es acerca de la ubicación, que sean particularmente importantes para el manejo del sistema en términos de cómo salen las variedades mejoradas o por evitar que los patógenos se distribuyan encima. Esos son temas clave para el manejo de los sistemas. Un segundo tipo de preguntas es cómo son los beneficios del sistema, se distribuyen por género y grupo de edad. Estamos considerando un sistema de semillas y lo caracterizamos en términos de las redes que lo conforman y ahí podemos ver si las personas posicionadas dentro de esta red de manera beneficiosa, o sea, que se benefician, se está asociada con cuestiones de género o edad, y si se trata de un sistema equitativo, también podemos ver cuáles son los posibles cambios que se tenía que hacer para que este sistema sea más equitativo. Un tercer tipo de pregunta se refiere a los subsidios y políticas que influyen en los resultados del sistema. Podemos introducir diferentes subsidios para mejorar la probabilidad de que las personas del sistema escojan una variedad en particular o un tipo específico de manejo de pestes y de cómo de esta manera se puede propagar en todo el sistema. Y un cuarto tipo de pregunta es si las observaciones
a lo largo del tiempo están alineadas con los objetivos del proyecto para permitir la monitoreo y evaluación y eh, las limitaciones del sistema, cuáles serían las implicaciones para los agentes a lo largo del tiempo. Entonces, este modelo de INA tiene este tipo de estructura. En la parte central, al corazón, tenemos una red socioeconómica, una red de personas que toman decisiones acerca de las variedades que se adopten o diferentes tipos de manejo, por ejemplo, para proteger las semillas. Y esta red está conectada con una red de movimiento de semillas y posiblemente también de patógenos. El tipo de personas que forman parte de ese sistema en la parte superior toman decisiones e influyen mutuamente y sus decisiones se materializan en la red de movimiento de semillas. Entonces, el modelo INA combina estas dos capas y utiliza este modelo para ver cómo los cambios del sistema pueden modificar el resultado. En la red socioeconómica tenemos a las personas que toman decisiones y se relacionan entre sí y también definen si se va a tener éxito con el sistema en conjunto. Em, Veamos entonces ahora cómo se puede utilizar el INA en diferentes escalas que van desde la explotación, un pequeño número de explotaciones agrícolas, porque puede haber movimiento de semillas dentro de la explotación hasta escalas más grandes. Las personas que pueden utilizar este modelo son quienes diseñan, implementan o evalúan sistemas de semillas y se puede utilizar también a diferentes niveles de experiencia con la programación. Entonces, debe de incluirse en el equipo a por lo menos una persona que tenga experiencia en programación o en el uso de programas, no en la preparación de programas nuevos necesariamente, pero una persona más bien que esté familiarizada con el uso de los programas. El resultado es un análisis de escenario que permite responder preguntas clave, que identifique, que determine el grupo de investigación y también este resultado puede utilizar para priorizar los ámbitos de estudio. Preguntas sobre qué sucedería en condiciones posibles y cambios posibles en el manejo y en las políticas. La audiencia de los usuarios incluye quienes diseñan, implementan, evalúan, utilizan profesionalmente estos sistemas de intervención y también investigadores, donantes y formuladores de políticas interesados en ver cómo funciona el sistema. Con respecto al tamaño mínimo de la muestra, se puede utilizar para considerar escenarios hipotéticos sin necesariamente recolectar datos. Pero si se quiere utilizar el INA para tener estimados más precisos, hacer recomendaciones más precisas, se requiere más datos para caracterizar el sistema. El sistema puede ser muy complejo y heterogéneo, entonces se necesitará más datos para caracterizarlo. Respecto de los recursos y la calendarización del INA, hay que pensar que si se ya tienes los datos disponibles o si se piensa en un escenario hipotético, entonces se requiere por lo menos una persona para organizar los datos, más de una persona para organizar y tener diferentes perspectivas. Pero sí, una persona para organizar los datos y definir los escenarios de interés, cuáles son las preguntas que se plantearán. Se necesita una computadora con el software R. R es gratuito. Así que lo que sí se necesita es una persona que pueda hacer el análisis y por lo menos uno de los miembros del equipo tiene que tener experiencia en la evaluación de modelos biológicos y agrícolas utilizando R. Eh, no todas las personas del equipo tienen que tener esa experiencia, pero por lo menos una persona del equipo sí. Y luego, este INA se puede utilizar en cualquier punto de un proyecto de sistemas de semillas. Cuando se trata de un escenario hipotético, no se necesita tantos datos, pero a medida que se tiene más detalles, se puede tener un resultado más preciso.
El INA se puede utilizar en un taller de un solo día. Entonces, para como explorar de diferentes aspectos de los resultados del modelo para los diferentes escenarios en que se pueda interesar los participantes, pero también si quiere hacer algunos estimados a partir de grupos de datos más complicados, se puede necesitar que el investigador demore unas cuantas semanas y puede necesitarse variaciones del código, perdón. Y esto eh, puede requerir un programador que se ocupe de esto durante varias semanas y probablemente este último paso del diseño de nuevo código podría ser necesario para estas nuevas aplicaciones. Veamos entonces ahora los pasos para usar el INA. En primer lugar, hay que decidir sobre las preguntas que se va a plantear utilizando el INO. Eh, Esto depende de los diferentes sistemas y estructuras. En segundo lugar, se puede utilizar datos existentes para un escenario hipotético o para evaluar el impacto. Y opcionalmente se puede recolectar datos ya nuevos para describir el sistema. El cuarto paso utiliza los estimados o la información general sobre la caracterización del escenario en un programa R para evaluar los escenarios. Y en el quinto paso se evalúa el resultado del modelo en función de las preguntas y eso también puede estimular posibles análisis de seguimientos. Y como sexto paso se resume los resultados para que las partes involucradas preparen tal vez un artículo o informe. Ah, el INA se puede combinar con diferentes otros métodos en un contexto general para los estimados de los parámetros pueden provenir de la literatura ya existente y puede haber estudios nuevos en el campo, datos sobre la caracterización de cultivos, patógenos o condiciones en el campo. Y también puede haber estudios sociales que para caracterizar las decisiones de los agricultores acerca de las opciones de gestión, quién está intercambiando con quién, dónde es que se suele comprar o intercambiar semillas y pueden haber otras herramientas de la caja de herramientas que pueden ayudar a caracterizar estos sistemas. Entonces, desde el punto de vista del género, en los INA podemos plantear preguntas como si, por ejemplo, el género influye en el acceso a la gestión em, o las implicaciones para el éxito de los agricultores y si el género influye en la posición que ocupa una persona en las redes y cuáles son las implicaciones y si la posición de una persona es influida por su género, entonces eso hace que tenga más acceso o si su posición en la cadena determina dónde, cuándo y cómo recibe las semillas. Y qué tipos de cadenas o movimientos hay a lo largo de la cadena y cómo la posición de las personas influye en esto. Y una última pregunta es cómo tendría que cambiarse los sistemas de semillas para que sean más equitativos desde el punto de vista del género u otras características personales. Así que la caracterización del sistema y los cambios que sean posiblemente necesarios para que el sistema sea más equitativo. Con respecto a las limitaciones del INA, puede ser un reto recolectar suficiente data acerca de la estructura de los sistemas de semillas para hacer recomendaciones precisas. Algunos análisis se pueden quedar limitados a la discusión y debate sobre las características generales del sistema y las implicaciones acerca de sistemas hipotéticos o posibles. Entonces, básicamente esta es la principal limitación. Tenemos que tener suficientes datos
para caracterizar bien el sistema, si el objetivo es formular recomendaciones precisas. Luego, las ventajas del INA son que se puede utilizar para mejorar cómo entendemos los sistemas de semillas y cuáles estrategias serían más exitosas probablemente para las personas y también más equitativas. Tenemos algunos ejemplos. eh, la introducción al modelo e ilustración de los escenarios generales para los patógenos regionales y para manejar eh, la distribución de las variedades. Tenemos aquí también un ejemplo sobre los sistemas de papas en Ecuador y de patatas y de camote, perdón, patata dulce en Uganda y Georgia. Aquí tienen mi dirección de correo electrónico si quieren ponerse en contacto conmigo para darles una información adicional. Tenemos aquí una guía para el usuario sobre el análisis en redes, el impacto de las redes y para los sistemas de semillas. Muy bien, gracias Karen. Tenemos una pregunta de Setan Gebillejo desde Etiopía que nos pregunta cuál sería la mejor conformación del equipo, su formación, su experiencia y el número de personas. Sí, gracias por la pregunta. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, bien. Entonces, efectivamente, si estamos creando el equipo ideal para el INA, necesitaríamos tres disciplinas representadas, como mencioné, una persona que tenga experiencia en el uso de R y empezar sobre los modelos en R, una persona familiarizada con los aspectos biológicos del sistema. Por ejemplo, si se está pensando ver las enfermedades en los sistemas, alguien que tenga experiencia cómo funciona esta enfermedad y una persona con experiencia en ciencias sociales que sepa y conozca y tenga experiencia acerca de las interacciones humanas en el sistema. Así que necesitamos tres tipos de especialistas en el grupo. Y puede ser una o más personas por cada una de estas disciplinas. Esto es incluso mejor porque nos da diferentes perspectivas respecto del sistema. Había un método que se llamaba sondeo, muy utilizado y que se ha olvidado un poco. Fue diseñado como máximo con 6 personas, porque es el número de personas que podía ir en un auto. Parece ser algo bastante razonable y es muy cierto, no es ninguna broma, es cierto. Pero tenemos aquí otra pregunta. Se me ha perdido el nombre de la persona que lo hace, pero sí tengo la pregunta. A veces dice la selección de variedad se basa en la preferencia de los clientes. Eh, entonces, ¿cómo aparece esto en el análisis? ¿Cómo captura el análisis las preferencias de los clientes? Bien, gracias por la pregunta. Entonces, si estamos pensando una variedad que pasa por toda una red de agricultores, nos interesaría crear más de una red. Por ejemplo, considerar, por ejemplo, una red uno a uno en los chat. Flor nos mostró el link para el estudio de Anderson y en ese análisis tenemos información acerca del movimiento de múltiples variedades. Podemos verlos como redes básicamente diferentes entre sí. Verlas como redes diferentes puede ser importante para comprender, por ejemplo, por qué una variedad tiene una distribución más amplia de usuarios, mientras que otras tienen una distribución más limitada, y algunas de las herramientas que vamos a ver en la próxima reunión van a entrar en más detalle acerca de cómo las personas se toman las decisiones sobre qué variedades quieren utilizar, pero respecto de la estructura de la red, que puede ser pequeña y limitada para una variedad,
y más grande para una otra variedad. Entonces aquí se puede ver una comparación y analizar quién tiene acceso a una variedad y quién tiene acceso a la otra variedad. Por supuesto que si uno sabe que la estructura de la red, uno no necesariamente sabe por qué sucede, pero puede utilizarse algunas de las otras herramientas de la caja de herramientas, creo que la mañana, para comprender mejor por qué las personas toman esas decisiones. Pero una vez que uno conoce la red para una variedad y para la otra variedad, entonces si ambas son susceptibles a un patógeno que nos pueda interesar, podemos compararlas para ver el efecto conjunto sobre los patógenos, las enfermedades. Pero se puede ver también, por ejemplo, en el ejemplo de Anderson, algunas variedades de ese estudio eran de camotes y otras no, pero los camotes tienen también una influencia importante en la nutrición, entonces es ese tipo de implicaciones a las que podemos ver con redes diferentes. Excelente, ahora tenemos otra pregunta de Ana Guamache, que nos dice, ¿es correcto asumir que INEA ver datos longitudinales? Y si es así, ¿cuánto puede retroceder en esta evaluación en el tiempo? Históricamente. Gracias por la pregunta. Sí se puede definir la pregunta que se va a utilizar en el INA en términos de periodos más recientes o más prolongados. Si uno combina la información para un largo periodo, para un mismo INA, podría ser difícil interpretar si algunas conexiones representan lo que pasó antes y lo que representan ahora. Así que hay que hacer un diseño de preguntas para ver cuál es el intervalo que se quiere enfatizar. Pero se puede utilizarlo también para periodos históricos o periodos de tiempo, dependiendo del tema que nos ocupe y los datos con que se cuente. Y veo una sugerencia de Jorge para hablar cómo el seguimiento de semillas y el lina pueden combinarse. Como dijo Fleur, el seguimiento de semillas es una manera de colectar información sobre la caracterización de la red del movimiento de semillas. Así que una vez que entiende cómo es esta red de movimiento, uno puede responder inmediatamente algunas preguntas, como por ejemplo, si nos importan los impactos del género en el sistema, se podría considerar en la red de qué manera un género da semillas a otro género, por ejemplo. Y si se quiere dar un paso más en este análisis de en el INA, se puede utilizar los estimados de la red de seguimiento de semillas como insumo, y en el análisis de escenarios, cuáles serían las implicaciones de la estructura de la red. Por ejemplo, si la nueva variedad entra al sistema, cómo es que se mueve por la red, o si ingresa una enfermedad, cómo es que el patógeno se moviliza por la red. Y cuáles serían los cambios hipotéticos que se podría realizar en la red para ralentizar la diseminación del la enfermedad o mejorar, aumentar la velocidad de distribución de la nueva variedad. Tenemos todavía un par de preguntas. Samuel Karimunyachi nos pregunta si podemos utilizar el DINA para medir la efectividad de determinadas intervenciones en los sistemas de semillas. Sí, este se pregunta uno de los aspectos más interesantes de este INA, de este análisis INA, si uno evalúa el aspecto actual con el seguimiento de semillas de una red de semillas, entonces con esta red uno puede ver cuáles son las implicaciones en esta red. Si se introduce una nueva variedad en una región, probablemente hacia dónde se distribuiría y quiénes tendrían acceso a esta nueva variedad, pero también se puede tomar esta red y decir, por ejemplo, que si algún tipo de programa de educación o subsidio se podría cambiar quienes tienen acceso en particular en esta red, por ejemplo, asegurándose que las personas de una región, o de repente si uno quiere concentrarse en las mujeres, cómo aumentar el número de conexiones de las poblaciones objetivo, aumentar el tipo y número de
vínculos que son importantes cuando se trata de introducir una variedad nueva. Y luego tenemos una respuesta, tiempo para una respuesta rápida a una pregunta más, que es Digiretu, que nos pregunta si podemos utilizar INE para medir la efectividad de algunas intervenciones de los sistemas. Creo que ya te hemos preguntado esto. Se me están confundiendo las preguntas. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta de Samuel. Nos pregunta, gracias por la presentación y quisiera saber cuál es la posibilidad de la validación de INA en un paso determinado. Excelente pregunta. Entonces, solamente, puede ser igualmente difícil obtener datos suficientes. eh, También puede ser un problema validar los datos. Así que en algunos casos tendríamos que simplemente quedarnos con la idea de que algunos datos del sistema nos puede permitir un análisis especulativo, pero cuando tenemos más datos, particularmente si tenemos series temporales, podemos empezar a validar el INA en términos de qué cosa es lo que sucede con el tiempo y así lo que sucede es lo que uno esperaría. Si queremos hacer realmente una validación muy detallada para múltiples sistemas de semillas, entonces esta validación sería una gran tarea. Pero podemos tener diferentes niveles de validación para grupos pequeños o más grandes con pruebas randomizadas con control para diferentes predicciones e intervenciones. Bien, excelente, Karen, muchas gracias. Y vamos ahora a avanzar. Lava Kuma, Lava es jefe de Virología y Salud en el Instituto Internacional de Agricultura Tropical en Nigeria. También es el inventor del Seed Tracker. Es un gran placer contar contigo, Lava. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Lava Kumar, trabajo en Ibadan, en Nigeria, en, la sede del IITAT. Vamos a ver algunas de las características de este sistema. Antes de presentar la herramienta, quisiera mencionar algunos de los retos clave que se le ha planteado al Seed Tracker en el África subsahariana. Básicamente tenemos productores de semillas informales, la cadena de valor de las semillas es fragmentada y no es fácil saber eh, las cantidades, la ubicación y la identidad de los productores, y a menudo tenemos retos para identificarlos. Tampoco podemos saber cuál es la calidad de la semilla que entra al mercado. Necesitamos una herramienta sencilla para el mapeo de las cadenas de valor de semilla y su integración, y una manera de formalizar a este sector informal. Este objetivo es lo que se tiene en mente con el Seed Tracker, que es una herramienta digital multimodular para el desarrollo de sistemas de semillas. Las herramientas nos permiten mapear e integrar los actores de la cadena de valor de semillas siguiendo procesos sencillos. Nos guían para ver si se cumple con las normas y protocolos. Facilita el seguimiento, la producción, el planeamiento, el análisis de tendencias y otra información esencial para el análisis de tendencias y las estimaciones. El Seed Tracker tiene una serie de funcionalidades y es fácil de utilizar y se puede adoptar para otros cultivos, países y en varios niveles. Por ejemplo, ya se está utilizando inglés, francés, portugués y suajile, y nos presenta la posibilidad de utilizar mapas geográficos y navegación en GeoFence, y se puede utilizar en Android y otras formas, y tiene las posibilidades de ingresar datos y también sirve en áreas donde no hay conexión a Internet, y permite utilizarlas en zonas donde no hay conectividad.
y los datos se capturan en el dispositivo y se descargan cuando hay conexión. Y los datos se pueden descargar en diferentes formatos y también tiene características para visualización inmediata de mapas y gráficos. La herramienta también tiene posibilidad de conexión con otras herramientas, como por ejemplo Luru, que nos permite hacer un diagnóstico de enfermedades o para los servicios de consultoría o consejería agronómica. Aquí vemos en este diagrama las funcionales de D-Trackers que cubren todas las posibilidades desde la producción hasta la multiplicación, la producción, la ubicación y también hasta la etapa de marketing. Vamos a ver el caso para fortalecer los sistemas de semillas de cazaba en Nigeria y sus características principales. Este es un cultivo muy importante y los agricultores eh, requieren certificación y se cuenta con la regulación para la certificación a cargo del Consejo Nacional de Semillas de Nigeria. Sin embargo, la contribución al sistema formal es pequeña en comparación con el informal que dominan la producción del mercado. Entonces, el reto es que la gran cantidad de las producciones de semillas están sesgados. Entonces, la comisión desde el 2016 está trabajando para formalizar y fortalecer los sistemas formales para tener variedades mejoradas en condiciones que permitan la sostenibilidad y la rentabilidad de las empresas productoras de semilla de cazaba. Para ayudar en esta misión, se utilizó el Seed Tracker para la cazaba, que permite visualizar la cadena de valor en Nigeria e incluye todas las funcionalidades eh, para los productores, reguladores, investigadores. Les da información esencial para la liberación de factores en los puntos de entrada y también permite sistemas de navegación cartográficos para llegar a los sistemas de seguridad y para ver cuáles son los actores de la cadena de valor de la semilla. SeedTrack para Cassava tiene todas las funcionalidades que cumplen con los requisitos de los reguladores y también para la certificación de semillas, lo que incluye certificación previa a la plantación, la postplantación, finalmente la certificación a nivel de la cosecha. También permite registrar hacer el seguimiento de las variedades liberadas hasta el 2020. Se utiliza de manera regular en Nigeria para la producción de semillas de cada año se registran en el Seed Tracker como 120 hasta 200 productores de semilla de cazaba. Las barras muestran el crecimiento de los datos de cazaba en el campo desde el 2016. Esta información está clasificada por tipo, ya sea de propagadores, comercializadores o fundacionales. Y como se puede ver, la producción comercial sobre todo viene de la zona norcentral, mientras que la indígena y la fundacional solamente la encontramos en el suroeste. Esto nos muestra el paisaje de la producción de cazama desde el 2016. Podemos aquí distribuirlas por tipo de producción de semilla y año. Aquí el mapa nos muestra la semilla de propagación y la distribución de semilla fundacional. También es posible ver información específica para cada sitio. Por ejemplo, a partir de información cartográfica podemos ver la información sobre variedades. Por ejemplo, si presionamos este botón, vemos una página separada que nos muestra la información sobre el contenido de materia seca para diferentes zonas y también las imágenes de la forma de la raíz y el color, y también se puede eh, ver con este formulario información sobre el campo, con campos predeterminados, y lo que el usuario tiene que hacer es introducir las cantidades que se espera adquirir en este caso
Y entonces el productor va a recibir una alerta por correo electrónico y también por SMS, y también es posible interactuar con el productor por WhatsApp. La idea básica de utilizar estas características es permitir el acceso a los mercados. Los productores de semillas se pueden conectarse directamente con los compradores y estos van a tener información a partir del mapa y contactarse con el productor de semilla. Así que esta característica ayuda al mercadeo de la semilla que se produce en Nigeria. También es posible a partir de esta herramienta ver el crecimiento de las diferentes variedades en el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos las variedades plantadas desde el 2016 y la variedad dominada, por ejemplo, en el año 2000, entonces, de las 20 que se plantaron, la 410, 419, perdón, domina de lejos. Esto muestra la popularidad de esta variedad y también permite los cambios anuales de las variedades y ver también la ubicación y la clase de semillas. Y todo esto resulta fácil porque tenemos una sola base de datos y tenemos una característica que facilita esta presentación en gráficos. Y recientemente se ha desarrollado una versión para Seed Tracker que se puede descargar de Google Play, y aquí se puede registrar los campos. Por el momento solamente está disponible para Nigeria, pero también es posible verificar la producción de semillas a partir de la navegación en los mapas y la recolección de datos con los productores. También tenemos una característica para venta exclusiva de semillas que provengan de diferentes empresas. También es posible conectarse con los productores de semillas. Entonces, una vez más, todas estas funcionalidades nos ayudan a identificar las variedades, así como el marketeo de las variedades de calidad que produzcan los productores de semillas agregadamente. Otra funcionalidad que el Consejo Nacional de Semillas pueden utilizarlo para registrar las empresas y productores de semillas en el NASC gracias a esta plataforma en línea, y permite que el consejo, el NASC y los reguladores y los productores calificados puedan obtener una acreditación o certificación. Aquí vemos entonces las funcionalidades y cómo ese sistema se puede utilizar para rastrear la producción de semillas y para dar certificación y para registrar a los productores de semillas. Con respecto a la calendarización y la duración de este seed tracker en el ciclo del proyecto, como se dijo, estas funcionalidades cumplen todo el ciclo. Es una buena herramienta para la monitoreo y formulación de proyectos porque todos los actores de la cadena de valor intervienen y también pueden utilizarlos como eh, herramienta de evaluación y monitoreo, y también para capacitación, para la identificación de problemas y los diagnósticos, determinar el alcance para el análisis temporal. Con respecto al nivel y usos, ya les he dado un ejemplo de cómo se utiliza en Nigeria, y igualmente se ha utilizado pilotamente desde el 2016 en Tanzania como parte de el proyecto de ITA, y último año Embrapa en el Brasil también lo ha utilizado para el seguimiento de estos proyectos, y en Ghana se utiliza para la evaluación de productores, lo que muestra también que se puede utilizar en muchos países y para diferentes cultivos, adaptándolo a las necesidades de los usuarios. Es una herramienta muy flexible que puede utilizarse en cualquier segmento de la gestión de semillas. Con respecto a la audiencia, el principal resultado es la información sobre los participantes y incluye a los productores, extensionistas, ONG, reguladores, etcétera, para promover las diferentes variedades, monitorear las variedades y para evaluar, para realizar el monitoreo y para la capacitación. Entonces, lo que se requiere para instalar el Seed Tracker es, en primer lugar, definir el propósito y después adaptarlo a las características, a los propósitos
que se busque. Y luego hay que hacer un piloteo y capacitación y cómo manejarlo de manera independiente. Esto requiere acceso a dispositivos con conexión a Internet. Este proceso puede tomar entre 1 y varias semanas, dependiendo de la complejidad de la utilización que se le quiera dar. Y el presupuesto también depende de la utilización. Generalmente hay algunas características que son gratuitas, pero otras, cualquier cosa que requiera adaptarlo a las necesidades específicas, requiere algún gasto. Algunas veces también se requiere alguna infraestructura por el lado del usuario para poder utilizar el Seed Tracker. El Seed Tracker tiene algunas limitaciones, es una herramienta para Internet y entonces se necesita acceso y tampoco es fácil utilizar el Seed Tracker si no se tiene estas características. ¿Cuáles son las principales características de la herramienta? Es una aplicación de TIC inclusiva, adaptable a las necesidades de los usuarios, definiendo esos contextos. También nos permite monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones basadas en datos e información para otras herramientas. Y también es una herramienta efectiva desde el punto de vista del costo para la formalización de los sistemas informales de semillas y para apoyar los programas de calidad de semillas. Quiero agradecer a mis asociados, a los donantes para este proyecto. ISWA, Google y Basics, y se puede ver más información con estos links. Y si necesitan más información, pueden ponerse en contacto conmigo por correo electrónico. Muy bien, gracias, Lava. Tenemos varias preguntas. Comencemos con una pregunta de Lawrence Kent, que nos dice, Lava, ¿nos podría decir más acerca del uso del Seed Tracker para simplificar la certificación de tallos y para facilitar su comercialización por los comercializadores privados en Nigeria? Gracias, Lawrence, por esta buena pregunta. En tu pregunta destacas dos objetivos muy importantes que son estimular el desarrollo, cómo ayuda para simplificar la certificación y los sistemas digitales incorporados en el Seed Tracker y para los formularios de recolección de datos sean adaptados para cumplir automáticamente con los requisitos de los reguladores que permitirían la certificación de semilla calificada. Esto se simplifica el tema y también se facilita elimina la necesidad de ir a las oficinas donde tienen que presentarse los formularios. La herramienta digital simplifica también la presentación de las características de la producción según los requisitos regulatorios. Y con respecto al marketing, como les dije en la presentación, una de las beneficios de utilizar el Seed Tracker es la visibilidad. Una vez que se descarga el app, todos los usuarios pueden recibir alertas. Si alguien envía una solicitud de semilla, todos reciben la alerta y también crea oportunidades para que los compradores escojan un vendedor específico, el que esté más cercano, un vendedor que esté produciendo y comercializando la variedad que escojan. Todo eso es posible gracias al Seed Tracker. Bien. Aquí tenemos una pregunta de Daniel Mandoa que nos dice, estamos realmente buscando en crear en Malawi un sistema de semillas que funciona. Podemos adaptar el Seed Tracker a Malawi y esto sería excelente porque ahora tenemos una tecnología SH que nos permitiría
hacer algunas mejoras en la cadena de valor de semillas. De hecho, es bastante fácil adoptar el Seed Tracker a Malawi. Todo lo que se necesita es, como dije, cuál es el nivel de uso como proyecto o a nivel nacional. A nivel nacional es mejor trabajar con el regulador para trabajar con ellos para crear el sistema que cumpla con los requisitos regulatorios para la producción y las características del mercado. Pero si se trata de una herramienta para un proyecto, también es posible. Es bastante flexible y estaríamos encantados de colaborar con ustedes. El IITL también tiene una oficina en el sistema de Casaba. Pueden ponerse en contacto con nosotros para crear este sistema que se adecua a sus requisitos. Bien. Aquí tenemos una pregunta de Esterit Pirimalay en Tanzania, que nos dice: en Tanzania tenemos POSCI, que es el Instituto de Certificación de Semillas que se encarga de las mismas tareas que el NSCA de Nigeria. Me parece que es un comentario más que una pregunta. Lava, no sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, POSCI ya está piloteando el Seed-Tracker para Casaba en Tanzania, y también están trabajando. Toski y Nazca están interactuando mucho a partir de la experiencia de Nazca, así que se trata de un buen par de instituciones. Aquí tenemos una pregunta de Jan Enderigüe que nos pregunta: Lava, ¿cómo asegurar o verificas la calidad de la semilla declarada a nivel de productor? ¿Cómo es que los inspectores pueden verificar la calidad de la semilla antes de la certificación? Se hace de dos maneras. En primer lugar, hay pautas, guías para determinar quién puede utilizar el C-Track, que es una herramienta para los productores, lo que significa que ya es, que se está haciendo, que se está siguiendo, o sea que ya siendo bajo el radar del regulador. Y la única manera de participar en el sistema es si cumplen con las pautas de monitoreo. Y estas inspecciones las hacen las autoridades y hay un módulo independiente que facilita la inspección. No hay necesidad de ninguna aplicación adicional. Cuando se registra el campo, se manda al regulador y que envía al inspector más cercano a la explotación agrícola, y los datos que alimentan los inspectores en el CETRAC, entonces todos los datos van a un solo punto, y cuando se acredita la explotación, significa que ya ha pasado la certificación, pero si no tiene éxito, el campo no va a aparecer para el procesamiento de ventas, para el proceso de ventas. Entonces, los tallos no pueden ser utilizados como semillas, pero se puede seguir cosechando las raíces para su consumo y venta en el mercado. Aquí tenemos una pregunta de Seten Gavallejo de Etiopía, que nos preguntó cuáles ajustes o modificaciones principales se necesita para adaptar la herramienta para otros cultivos como papas y camotes, batatas. Las principales modificaciones van a ser en el formulario de gestión y planificación de la producción, porque ahí tenemos cambios muy específicos para algunos cultivos. Algunos son multiaños. El cassava se planta con cierta regularidad anual. Tenemos que entonces adaptarlos al tipo de ciclo y propagación. A partir de nuestra experiencia es solamente cuestión de programación, y tenemos los marcos que ya se han desarrollado para todos los tipos de batatas y cassava, así que se puede hacer de una manera bastante directa. Y más recientemente hemos adaptado esta herramienta para cereales en Nigeria y el arroz. Así que esto también se puede hacer de manera bastante rápida y directa.
Bien, tenemos un comentario de Daniel Mandúa que nos dice, estoy trabajando por el IITA en Malawi. Bien, entonces sería muchísimo más fácil ahora conectarnos. Anne Guamache tiene 3 preguntas. Hay una fase de integración con los sistemas TIC de los países. ¿Cuáles son las lecciones para aplicar el tracker en los sistemas informales de semillas en Tanzania y su transición a un sistema formal? Y por último, si el seed tracker se integra eh, em, para la armonización de los movimientos de semillas internacionalmente. Se trata de preguntas, bien, la última es relativamente más fácil, la integración con otros sistemas, depende de a cuáles sistemas nos referimos. ¿Se trata de una organización de promoción de semillas o es un ente regulador? Tenemos experiencias en ambos. Generalmente los cambios para países, por ejemplo, puedo darles un sitio donde puedes ver la experiencia del sistema de Nigeria durante la fase de planeamiento. Hemos eh, visto cuáles son todos los sistemas de ICT que se le ha transferido a la NASC. Esto requiere normalmente consultas con sus administraciones para hacer esa transferencia. Todo es una cuestión que se tiene que tratar caso por caso y no de manera general. Pero lo más importante es que esta integración es bastante directa. Tenemos ejemplos de sistemas independientes nuevos, así como para integrar el seed tracker con sistemas ICT de TIC ya existentes. Así que la transición puede ser bastante sencilla. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué lecciones hemos sacado para la aplicación de la formalización de sistemas informales? Inicialmente solo se hizo para la CASABA y se está piloteando como parte de un proyecto. La primera cuestión es la familiarización. Las personas que no están utilizadas con estos sistemas para el manejo de semillas, entonces hay que presentar la herramienta para todos los actores que vayan a utilizar la herramienta y también explicarles cuáles son los beneficios y qué estrategias tienen que adoptar. Y luego se necesita un poco de acompañamiento para la utilización, la manera de utilizar la herramienta y cuáles son los beneficios de incorporar los datos en esta herramienta. Así que hasta el momento en el sector informal tenemos diferentes niveles, no podemos generalizar para todos los productores de semilla. Y todos los participantes que van a utilizar estas herramientas TIC, no, a nivel de las bases hay que eh, eh, se requiere más acompañamiento porque se trata de una herramienta con dispositivos de tipo teléfonos inteligentes y también herramientas para alimentación de datos. Todavía estamos aprendiendo, pero esta eh, transición generalmente requiere cierto esfuerzo para que estas herramientas estén disponibles para todas las partes interesadas. Y lamento interrumpirte, pero se nos está acabando ya el tiempo. Voy a mandar las respuestas por escrito. Voy a responder por escrito, en línea. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Lava. Y ahora vamos a pasar a la exposición sobre las subastas experimentales que nos la va a plantear Eric Delarque, que es un asociado de investigación senior para la Alianza de Biodiversidad. Trabaja en Laos, en el CIAT, y ha preparado un trabajo muy interesante sobre los flujos de semillas en esa región. A ver qué nos dice Eric.
Hola a todos, mi nombre es Eric Delaquiz. Estoy encantado de estar con ustedes en esta sesión y los hablar hoy día acerca de las subastas experimentales. Para comenzar, ¿cuál es el propósito de estas subastas experimentales? En primer lugar, lo queremos es comprender la demanda de semillas y la disponibilidad a pagar, así como las diferentes características de las semillas. El tipo de preguntas que nos planteamos son como cuánto la persona o grupo objetivo pagaría para obtener semilla o para aceptar el uso de la semilla y cuáles son las características y condiciones que afectan este precio. Algunos ejemplos son los que aparecen aquí a la derecha, son 12 variedades de cazaba con diferentes eh, susceptibilidades a la enfermedad del mosaico y cuáles serían la disponibilidad a pagar por este diferentes tipos. Este método se dirige a grupos, por ejemplo, para comprender los comportamientos de los grupos de agricultores, pero a diferentes escalas, desde la aldea, el distrito, la provincia o todo el país, dependiendo de lo que querramos hacer. Para los usuarios nos referimos a los diseñadores, implementadores, profesionales y actores comerciales en el cambio de las semillas. Este mapa nos muestra un ejemplo de una pasta de semillas que hice con colegas en Laos el año pasado. Y aquí tenemos 20 aldeas y este es un ejemplo de la escala, pero les voy a dar más ejemplos después. ¿Qué tipo de resultados tenemos de estas subastas? En primer lugar, los puntos de precio para las características de diferentes características y calidades estimados de penetración de mercado a diferentes puntos de precio y la disponibilidad para pagar a partir de características socioeconómicas. Entonces, ¿cuáles serían las características de las personas dispuestas a pagar en esta subasta? Aquí tenemos un ejemplo de las 20 aldeas que mencioné, agrupados por provincia. Y en el eje X tenemos los precios eh, que ofrecen los participantes por las semillas limpias. Aquí vemos una proporción de personas en los diferentes precios. Y la línea roja nos muestra la subasta más importante para los diferentes grupos en diferentes provincias. Tenemos diferentes valores. Esto nos da una idea de las diferencias en precios en las diferentes áreas. Esta información incluye cualquier persona que esté interesada en determinar los precios y eh, la adopción de variedades. Para entender el resto de la presentación y cómo utilizar las subastas, vamos a preguntarnos qué es una subasta. Algunos pueden o no estar familiarizados con la idea. La idea básica es que las personas dicen cuál es la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar para recibir un producto o más de un producto. Y la manera de hacerlo es que la gente compita entre sí de manera que se fomente, que se explicite el valor real que estarían dispuestos a pagar para que el precio no sea excepcionalmente bajo o alto. Un ejemplo es lo que se llama las subastas inglesas. Es el tipo de subasta que habrán visto en la televisión, en las películas, en el cine, donde una persona presenta el producto y pide opciones que empiezan a un nivel bajo y mientras más sube, entonces el que hace la mayor oferta es el que gana y tiene que estar dispuesto a pagar el precio que han ofrecido. En una subasta holandesa también hay una persona que lo presenta y se empieza con un valor muy alto que va bajando hasta que se encuentra la persona que tiene la mayor oferta y que es la persona que gana. En estos dos tipos de subastas
todos se reúnen en una sala y es bastante rato y todo el mundo puede ver cuánto están ofreciendo los demás, lo cual crea competencia. En una licitación cerrada se pone la oferta de manera privada, secreta, en un sobre para que nadie sabe cuánto están ofreciendo, aunque sí se sabe que se está compitiendo. Estas subastas se toman un poco más de tiempo, pero tiene otras ventajas que vamos a ver en un momento. Una subasta BDM es 1 a 1, entonces tienes un ofrecente y un demandante y se hace de manera completamente privada. Esto demora bastante más para organizar, pero la ventaja es que se puede hacer 1 a 1. Entonces, para el resto de la presentación nos vamos a concentrar en los ejemplos de las más utilizadas, que son las ofertas a sobre cerradas, donde no se discute y en que las ofertas se mantienen privadamente. Ahora, ¿qué tamaño de muestra necesitamos para estos experimentos? Esto depende de las necesidades que se planteen. Si se quiere ingresar a un área donde no se tiene una experiencia, de repente unas cuantas decenas o docenas de particiones suficiente, pero si se quiere construir un modelo de disposición a pagar que sea estadísticamente sólido, se puede requerir un proyecto diferente utilizando un cálculo de tamaño de muestra. Aquí tenemos un ejemplo para cómo se puede utilizar a partir del tamaño de la muestra, el número de mediciones que puede variar entre decenas y docenas de respuestas. Para llevar a cabo estas subastas experimentales, lo primero que hacemos es ver una subasta BDM que puede ser realizada por un solo subastador con agricultores individuales. El tamaño de las subastas requiere contar con más de 3 personas capacitadas, dependiendo del tamaño del grupo. Se requiere muestras de los productos, papeles, papelógrafos y formularios para regir los datos y formularios para encuestas. Esto se hace eh, de manera bastante ordenada, lo requiere análisis y el personal tiene que ser sensible al método y qué es lo que se está tratando de buscar. Y el análisis de datos puede requerir experiencia en economía y econometría, particularmente si uno quiere desarrollar modelos. Es importante llevar a cabo las subastas durante la estación de mayor demanda de semillas. Antes de la plantación hay que pensar acerca de los calendarios de cultivos y las necesidades de los agricultores. Por ejemplo, durante la época de cosecha no están muy disponibles o por muy poco tiempo. Para hacer una subasta silenciosa se requiere 3 a 4 horas si va junto con una encuesta para obtener más información sobre los participantes, además de las ofertas. Y también se requiere bastante tiempo para que se sigan los protocolos y se obtengan las muestras de participantes, lo cual requiere bastante tiempo. Las subastas, los tamaños de los grupos tienen que ser de tamaño consistente, así que si se comienza con 10 participantes, en las siguientes subastas también tienen que contar con el mismo número de participantes. Si hay más asistencia, se puede utilizar grupos más grandes. Puede aumentarse el tamaño, pero si no se cuenta con mucha ayuda, eh, podría necesitarse todavía un mayor número de subastas para recolectar los datos. Podemos aquí ver algún ejemplo en el caso de Laos, donde tenemos un experimento con 5 provincias y 20 aldeas, con un personal de 4 personas que nos demoró como unos 12 semanas porque hubo que estar viajando por todo el país. Aquí tenemos algunos pasos para estas subastas. Empezamos con la elección de los productos que se va a subastar, cuáles son las semillas que se quiere vender o comparar luego el mecanismo de licitación, es decir, el tipo de subasta, por ejemplo, las características de la audiencia que queremos investigar. Por ejemplo, si queremos incluir diferentes regiones, grupos étnicos, etcétera. Luego hay que preparar los materiales
los guiones para las subastas y las hojas para las ofertas. Luego diseñamos el muestreo y verificamos el tamaño de la muestra para asegurar que sea relevante para los propósitos y luego hacemos un plan para el ingreso de datos y análisis. Es importante tener este plan antes de recolectar los datos porque nos permite entender cuáles son los datos que queremos recolectar Em, hay que considerar también la diferenciación de género y social que puede ser importante para el caso, porque ustedes comprenden su contexto mejor que nadie, así que se aseguran mejor de tener datos que estén relacionados con los aspectos más importantes de los participantes que se quiere estudiar. Luego hay que capacitar cuidadosamente al personal, incluyendo subastas de prueba en el campo, porque hay muchos problemas que uno no puede ver hasta que estemos en el campo. Entonces queremos eliminar estos problemas antes de empezar con las subastas. Para llevarlas a cabo hay que seguir el plan tan cuidadosamente como sea posible, porque pueden suceder cosas en el campo que nos pueden desviar del plan y luego de recolectar los datos hay que limpiarlas y hacer el análisis con el software que se haya escogido. No hay software específico para el análisis de este tipo de datos. Mucha gente utiliza Stata para la disponibilidad a pagar, pero también se puede utilizar un Excel de Microsoft si se trata solamente de comparar los niveles agregados para un análisis. ¿A cuáles métodos se puede combinar con estas subastas? Ya hemos hablado de las encuestas a hogares, particularmente con un modelo de disponibilidad a pagar y ver cuáles características podrían modificar las subastas y entonces cuáles serían estas variables dependen realmente de cada uno. Hay muchas posibilidades, hay muchos indicadores socioeconómicos que se prefieren para este tipo de análisis. Otro ejemplo es que viene de la caja de herramientas, es el de medios para fines. Las subastas nos pueden dar el qué, es decir, nos pueden ayudar a entender cuál es el valor que dan las diferentes personas, las diferentes características, pero el sistema de métodos de cadenas de medios para valores pueden dar el por qué, es decir, eh, qué cosa es lo que estas características dan a este valor percibido. Y también hay que entender la historia, el entorno y otras características de las comunidades que pueden modificar el comportamiento de los compradores. Es una parte bastante cualitativa que se puede utilizar de manera más fácil. Cuando se trata de reunir los grupos, con respecto al género, al nivel más sencillo, podemos ver el comportamiento de las subastas a partir del género que se puede comparar directamente. Pero hay también enfoques más complejos. Podemos separar por género para hacer subastas por género e entrevistar a ambos miembros de un hogar para entender cuáles son los comportamientos y dinámicas entre los diferentes géneros representados en el hogar. Las limitaciones de las subastas experimentales es que se debe entender muy bien la teoría subyacente porque en el campo va a ser muy difícil influir accidentalmente en las respuestas de los participantes. Entonces tenemos que cuidar qué cosa es lo que realmente queremos lograr y el personal tiene que abstenerse de hacer comentarios que puedan sesgar artificialmente la encuesta. Las principales ventajas incluyen es que nos dan información realista sobre los precios que con una encuesta sencilla, porque estamos haciendo que la gente compite entre sí con una posibilidad real de comprar y esto nos da mejores resultados. Y el método es flexible porque se puede utilizar en eh, mercados ya operativos o también para ver el alcance en posibles mercados. Algunos ejemplos de la información que se puede producir aparecen aquí a la derecha. Aquí podemos ver un gráfico de precio versus porcentaje de respuestas para diferentes grupos. Por ejemplo, si ponemos un precio como
10.000 kip. Podemos ver un porcentaje muy diferente por debajo y por encima de este monto. Aquí vemos entonces los trade-offs. ¿Qué porción de nuestra muestra habría hecho la compra a los diferentes niveles? Aquí vemos una prueba de la significación estadística de las diferentes ofertas de precios para los tres grupos. Aquí tenemos ejemplos de disponibilidad de pagar por semilla de papa en Tanzania y Uganda. Y si quieren más información al respecto, por supuesto, pueden contactarme y los aliento a que vean nuestras guías de usuarios y las hojas de descripción que están disponibles en la página web de la caja de herramientas RTV. Entonces, muchísimas gracias por su atención y bien, ¿estamos listos? Bien, gracias Eric por la presentación. Tengo un comentario realmente. Siempre me interesó este comentario acerca de la conversación como frívola, porque es bastante fácil llegar desde una institución y parece ser una persona importante y sería bastante fácil exagerar el precio de la semilla, eh, eh, que iría en contra del objetivo de la investigación. ¿Podrías hablarnos entonces cómo manejar las expectativas de las personas para que no se entusiasmen demasiado? Excelente pregunta, Jeff. Este es el tipo de pregunta que esperaba que nos formulases, como eres antropólogo. Y entonces esta conversación sencilla, trivial, es realmente una espada de dos filos, porque queremos estimular el interés, pero muchas veces nos vemos involucrados en, por ejemplo, las subastas inglesas que tienen como propósito a maximizar el precio. Entonces, en nuestro caso, tenemos un guión que seguimos, que es un guión en el que no se emociona mucho a las partes y durante la subasta vamos a recordándoles a las personas que estamos hablando de una cuestión de calidad para que mantener las expectativas a un nivel realista. Y respecto acerca de una gran presentación, emocionando a las personas de la aldea. En mi caso particular, yo soy extranjero y tengo un aspecto diferente, así que trato de mantener una exposición mínima para no entrar en un gran carro. Y hacemos las subastas en locales más bien sencillos y trato de mantenerme fuera de la subasta. Me mantengo al lado, pero después de la capacitación del personal, simplemente dejo que ellos se ocupen. Excelente. Y tenemos algunas preguntas. Pasemos entonces a la primera pregunta. Lawrence Kent nos pregunta si hay ejemplos de este tipo de resultados de subasta que se utilicen operativamente por los productores y vendedores de semillas, o se trata solamente de una metodología académica. Bastante buena pregunta, Lawrence. Efectivamente, hay muchos ejemplos para muchos tipos de productos. Con respecto a las semillas, tengo que decir que el uso de subastas, particularmente para los cultivos de propagación vegetativa, es bastante nuevo. Podemos encontrar más casos de estas subastas de semillas cuando se trata de cereales y cultivos híbridos y semilla verdadera. Estos son los casos más comunes, pero hay algunos ejemplos en la página web. Tenemos el link en el chat en la zona referida a subastas experimentales y ejemplos para cultivos de propagación vegetativa en el campo. En nuestro caso particular en Laos, estamos preparando un modelo con actores del sector privado, procesadores de cassava,
que quieren ingresar también a la zona de subastas porque no tenemos información prácticamente sobre precios en ningún punto. Entonces, eventualmente, esta metodología se va a utilizar para determinar los precios y se pueden compatibilizar con la disponibilidad a pagar. Aquí tenemos una pregunta de Carl Wald. ¿Cuáles son las opciones para hacer un seguimiento para validar las subastas, los precios propuestos antes y después de la plantación? Excelente pregunta de Carl. Y esa es una cuestión que efectivamente hemos pensado bastante en nuestro caso. En general, me parece que hay diferentes prácticas, formas de actuar. Así que una de las que está ganando más terreno últimamente es el uso de tiendas experimentales, kioscos de venta de semillas experimentales que nos permitan validar los puntos de venta, de precio, perdón. En nuestro caso, después de las subastas, regresamos a un par de las aldeas donde habíamos hecho las subastas con un camión con decenas de semillas. Hicimos un ejercicio de ventas para ver si se compatibilizaba con los resultados de la subasta. Es una de las maneras pragmáticas, por así decirlo, para validar los resultados. Aquí tenemos una pregunta de Peter McLeay de Tanzania y nos dice que en Tanzania hay un precio prefijado por los materiales de precertificados, particularmente de cassava. ¿Cómo es que se puede utilizar estas subastas experimentales? Excelente, Peter. Buena pregunta. Y hay algunas maneras en que se puede utilizar las subastas experimentales. Una manera sencilla sería comparar el precio que la gente estaría dispuesta a pagar por los materiales certificados y los no certificados. En este caso, estaríamos preguntando si el punto de precio para el material no certificado con diferentes características se acerca al precio de los materiales certificados o no. Y me atrevería a decir que una manera más sofisticada sería pensar con mucho cuidado acerca de los tratamientos de las semillas que se quiere comparar y tratar de que sean los más similares si son todos de repente certificados, pero son diferentes en determinadas características clave. Entonces se puede hacer que todos los productos sean semillas certificadas, pero con diferentes color de pulpa, por ejemplo, y entonces se sacan las otras variables en la certificación a ver si las ofertas de la subasta siguen esta característica clave que nos interesa. Podría ser, por ejemplo, también la fuente que puede provenir de un gran vendedor o de un pequeño proveedor o alguien que es conocido o un proveedor no conocido. Tenemos un par de preguntas, pero solo nos queda un minuto. Así que Jean-Claude Chimillamana nos pregunta cuáles son los puntos clave para minimizar la influencia que tienen algunos participantes en las subastas. En cualquier subasta de grupo tenemos este problema. Así que hay que, independientemente del tamaño de la muestra, siempre va a haber gente que va a hacer ofertas enormes. En estos casos, para este tipo de subasta experimental, nos sirven bastante las ofertas en sobre cerrado. Eh, eh, básicamente podemos también hablar de opciones, subastas silenciosas. Lo importante es que no pueden hablar entre sí. Esta es una manera de minimizar esta influencia negativa en la medida de lo posible, evitar que las personas hablen entre sí. En las subastas decimos, no le hables al vecino, no hagas trampas o si no te vamos a sacar. Son como bromas que hacen que la gente realmente comparta su real percepción y que no conspiren con los demás. Hay unas cuantas maneras en que la gente trata de influir en los resultados, conversando entre una cuestión que no mencioné en la presentación
es que es muy popular utilizar lo que llamamos subastas a un segundo, tercero, cuarto precio. Lo que significa es que el ganador no gana el precio máximo, sino el segundo precio. Y hay algunas razones estadísticas por las que se ha demostrado que cuando se procede de esta manera se reduce la tendencia de las personas a hacer ofertas demasiado altas o demasiado bajas. Con este tipo de estrategia se puede asegurar que las personas nos den una oferta más realista o hagan una oferta más realista. Muchas gracias, Eric. Hay más preguntas muy provocativas que están entrando, pero desafortunadamente ya no nos queda tiempo. Así que de repente podrías responder a estas preguntas por escrito. Gracias a todos por participar y nos vemos a la misma hora mañana para nuestra última sesión del seminario sobre la caja de herramientas para semillas RTV.